Buenos días, tardes o noches. El día de hoy estaremos abordando varios temas, los cuales cambiaron el rumbo de la historia de nuestro país. Esta es una recopilación de sucesos y fechas históricas. Los inicios de la profesión de profesores en México 1821-1921. Si nos hacemos una pregunta relacionada con el magisterio, muy pocos tendrán la respuesta correcta. ¿Cómo se formaban los maestros de ayer? Acompáñenme a resolver esta y muchas más interrogantes. En los primeros años del México independiente se crearon planteles escolares cuya finalidad era la de enseñar a los niños y a algunas niñas, a leer, escribir y hacer cuentas, como se decía coloquialmente. Sin embargo, poco a poco los gobiernos locales se dieron cuenta de que era necesario formar a los futuros maestros y maestras. Teniendo un control sobre la institución pública que se imparta, de aquí se fundaran una serie de instituciones para cumplir con dicho objetivo. Es en 1921, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública, se crearon las instalaciones encargadas de regir a la educación en todo el país. Esto es algo muy importante, ya que se tiene una institución a la cual se le dan a rendir las cuentas y esta misma es la que apoya la profesión. No es sino hasta 1921 cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, se opina en una instalación que se encarga de regir a la educación en todo el país. En 1821 la Compañía Lancasteriana hace su aparición uniéndose con sus escuelas normales. Esta compañía se estableció en la Ciudad de México. Era una asociación privada dedicada a implementar el nuevo método de enseñanza en la educación. Estas escuelas eran fundadas por particulares y además estas escuelas eran gratuitas. Estas escuelas enseñaban a grupos de 10 alumnos. Si nos situamos en la actualidad, los maestros atienden hasta 40 alumnos en un mismo salón, teniendo poca efectividad en el aprendizaje de los alumnos. Mientras menos alumnos en un aula de clases, mejor será el rendimiento de los mismos. La primera escuela fue fundada en 1822 y unos años después se creó la segunda escuela llamada Filantropía en 1833. Abrió su propia escuela para niñas, la cual tenía la capacidad de albergar a 160 niñas. Así las niñas también eran instruidas mediante el sistema. Antes que nada, me gustaría hacer una pausa antes de continuar. Si bien la escuela lancasteriana es algo muy importante, debemos hacer más hincapié en esta ya que se maneja en la mayoría de las lecturas que se presentan. Fundó la Compañía Lancasteriana en México el 22 de febrero de 1822. La primera escuela que se abrió con este sistema en México fue la de El Sol. En 1823 se abrió la segunda llamada Filantropía en un exconvento. En 1822 de las 71 escuelas de la Ciudad de México con aproximadamente 3.500 alumnos. En el sistema lancasteriano, los alumnos no recibían clase a como las tomamos en la actualidad. Estos estaban de todas edades. Si un alumno era más brillante que los demás, este avanzaba de clase con los que se suponía que debía de estar. El sistema no era graduado y podía haber chicos de distintas edades como lo mencioné anteriormente. En los demás estados de la República Mexicana también se fundaron escuelas normales lancasterianas, como en Zacatecas, Veracruz y Chihuahua, en 1826 y en Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Chiapas en 1828. Posteriormente, se fundó la de Nuevo León en 1844, la primera institución que surgió en nuestro país para la formación de los futuros preceptors, profesores, para la enseñanza elemental. En el video anterior que subimos al canal, analizamos un poco sobre el movimiento liberal. Si les gustaría conocer un poco más, les estaremos dejando el video en la descripción del video. Las ideologías y el origen del Estado liberal. El liberalismo es la síntesis del pensamiento de los siglos XVII y XVIII. Cuestionó las ataduras de la sociedad a la razón divina y fundamentó el derecho del hombre a construir racionalmente su destino. Es el sustento filosófico e ideológico creado para orientar la política y la economía de la sociedad capitalista. El proceso de configuración del Estado liberal pasa por las revoluciones de los siglos XVI en los Países Bajos, siglo XVII en Inglaterra y en Francia. El resultado fue la aparición de estados con forma republicana o de monarquía constitucional. Fueron los pensadores del siglo XVII quienes marcaron las pautas de lo que fue y ha sido el pensamiento científico, político y filosófico de la modernidad capitalista,
para ser escenario de los intentos por concentrar los milenarios sueños de la razón. En el siglo XVIII, la razón toma una tendencia crítica y positiva, la filosofía de la Ilustración, este es conocido como el siglo de las luces, es también la etapa en que inicia la irreverencia mordaz frente al clero, al tiempo que empieza a gestarse una superstición por la ciencia, que sobrevive en nuestros días. Ya que tenemos en cuenta que es el liberalismo y sus orígenes es necesario entenderlo, pero en nuestro país y cómo es que este influyó en las decisiones que tomaron nuestros gobernantes en el pasado. Es indispensable conocer los orígenes del liberalismo del Estado mexicano. Esta filosofía política la han profesado con mayor o menor intensidad, el liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo en México vivió una permanente contradicción ante una nación mayoritariamente católica y una población regularmente inclinada a respaldar las posiciones políticas liberales, en particular durante y después de las dos grandes guerras civiles. El pensamiento liberal en México tuvo un impacto permanente en la vida política que en realidad operaron en 1857 hasta 1917. Después de la Revolución Mexicana de 1910 a 1919, en el aparato de Estado, esta posición coexistió con corrientes que pueden identificarse con la democracia social y con el conservadorismo burgués, y más recientemente con el neoliberalismo. La libertad de enseñanza es parte de la filosofía del liberalismo y esta se ve reflejada una vez que estas ideas son concretadas. En esta filosofía política del Estado democrático de derechos se precisan nuevas relaciones entre el individuo y la sociedad, originando un proyecto específico de formación. Que parte de esta filosofía política del Estado democrático, de derechos los cuales precisan nuevas relaciones entre el individuo y la sociedad. México se forma como nación independiente bajo la influencia de esta filosofía política y los progresos en su constitucionalismo. El proyecto educativo republicano fue establecido de forma inicial en la Constitución de 1824, sin que el derecho a la educación fuera mencionado de manera explícita. La dictadura de Santa Anna brotó un impulso reformador decisivo para la formación de México y para el desarrollo de la educación con la reforma triunfante en el periodo de 1855 a 1857. La dictadura de Santa Anna entre los años 1853 y 1855 excitó los ánimos republicanos y federalistas. En el Plan de Ayutla, planteó la convocatoria a un Congreso Constituyente. De acuerdo con el Plan de Ayutla se analizó el contenido de documentos jurídicos como el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856 y el de la Constitución de 1857 para describir los principales caracteres innovadores. El conjunto de conflictos de la vida de México entre 1821 y 1857 impidió el establecimiento de planes e instituciones educativas con viabilidad y vigencia permanente. El proyecto más importante del periodo, la reforma de 1833-1834. De este modo el Plan de Ayutla y la Revolución de la Reforma. La Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857 tuvo entre sus componentes el ser un impulso para la transformación de las formulaciones que antecedieron para el proyecto educacional de México debido al hecho de establecerlo de forma distintiva entre las libertades políticas reconocidas en la nueva ley fundamental. Una de las características más importantes de la Constitución de 1857 es de la Declaración de Santa Anna entre 1853 y 1855, sería la nueva ley fundamental. Esta pretendía darle estabilidad legal e institucionalmente al país y lo más importante unificar al país política y culturalmente en el anhelo de independencia de 1810-1821. La Constitución de 1857 fue innovadora no solo en lo que concierne a su principio educativo fundamental, la libertad de enseñanza, sino que lo fue en conjunto, como se expuso en los rasgos descritos arriba, aunque en varios de sus elementos dio continuidad a la Constitución de 1824. Las políticas liberales en México. La Constitución de 1857 bajo la vigencia formal, más que real, de esta carta se vigorizó la acción de las autoridades y se consideró a la administración como el fin, si no exclusivo. La ordenanza de intendentes fue algo muy mencionado al inicio,
Es una parte importante que tiene su mención, la ordenanza de intendentes, vista desde la perspectiva de los movimientos liberales que por entonces se definían ya en otras partes del mundo, es el componente orgánico de una constitución escrita. Hay en ella también rasgos que apuntan a la dogmática. Menos política y más administración, es una frase que tomó mucha importancia en su época entre los años 80. Los revolucionarios que constituyeron y conmuevan al Estado liberal define una época de revoluciones políticas o burguesas, que va de 1789 a 1830. De 1808 hasta 1830 es la declaración de una imposible soberanía popular en un país de desposeídos y de indios sin intereses individuales y de clases privilegiadas que favorecían el atraso y el oscurantismo. De igual forma a como era muy conocida la frase de menos política y más administración, su contraparte era el lema, más política y menos administración. Una dictadura, la obra del constituyente de 1856-1857 recuperó la dogmática liberal, hizo del poder legislativo, formando por la Cámara de Representantes, el predominante en la organización del Estado y dejó presidente de la República en situación bien desfavorable frente a los diputados. La guerra civil, llamada de reforma, provocada por las medidas desamortizadoras, la intervención extranjera y el imperio de Maximiliano hicieron de Juárez el hombre indispensable en un régimen constitucional en suspenso. En 1910 la administración ponderada como única alternativa vio de sí, tras ella había mucha política en el mal sentido de la palabra, la voluntad de perpetuarse en el poder de un grupo que acaparó los medios y los conocimientos de la racionalidad administrativa y sacrificó verdaderas y urgentes opiniones políticas, así lo vio Adolfo Reyes en 1939. Mediante la introducción de la pedagogía moderna. El gobierno porfirista asimiló este compromiso al plantear un programa general de educación público que asegurase el carácter científico y uniforme de la educación primaria. Para ello, con Ley de Instrucción Pública de 1888. En 1882, a partir de que Joaquín Baranda se hiciera cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, la educación primaria en México entraría en una época de auge y se le daría la mayor importancia a este nivel educativo. En diciembre de 1889 se inauguró el primer Congreso de Instrucción Pública y durante los primeros 3 meses del año siguiente. Esta vez se reunieron representantes de los estados con el gobierno federal, con objetivo de intercambiar opiniones, pero sobre todo de unificar criterios. En 1888, al empezar su tercer periodo como presidente, Porfirio Díaz alcanzó una popularidad nacional e internacional sin precedentes y el país se perfiló hacia una nueva era de edificación y cohesión nacionales. La riqueza o el control de las escuelas. En el Distrito Federal los municipios tenían a su cargo 47 escuelas mientras que el gobierno federal social 39. Era difícil lograr la unidad educativa si las escuelas estaban administradas por 2 organismos diferentes, o al menos así lo afirmaban las autoridades. La escuela moderna mexicana era un sueño de Justo Sierra. El 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra a la cabeza, y a partir de entonces se le dio mayor impulso a la educación. La idea de que la administración de la educación pública del país fuese autónoma no era nueva, pues provenía desde 1883, cuando Sierra propuso la desaparición del Ministerio de Justicia e Instrucción. Nuevamente en 1896 propuso separar del Ministerio de la Justicia el ramo de Instrucción Pública para hacer una nueva secretaría, pero Díaz se opuso. La proporcionalidad del magisterio que es durante el porfiriato cuando la profesión de maestro de instrucción primaria se consolidó, gracias al impuesto que las nuevas necesidades que trajo la explicación de la educación primaria y la instrucción de la pedagogía moderna le dan al ejercicio de la docencia. Las escuelas normales representan el nivel educativo más importante pues, como su nombre lo indicaba, sirve de norma y da la regla a que debe ajustarse a las enseñanzas, es la escuela matriz o central de las que se derivan las demás escuelas. El lema de las escuelas normales es enseñar a enseñar. La escuela secundaria para niñas creada en 1869 tenía algunas materias que preparaban a la mujer para ser maestra. Cuando se reformó el plan de estudios en 1878,
Aumentaron las asignaturas y con ellas las posibilidades de formación femenina. El plan de estudios, acordaba la época de influencia positiva, tenía una base científica. Las matemáticas recibieron atención especial y apareció la física, la cosmología, la química y la mecánica. Era una especie de secundaria y preparatoria. Con el tiempo algunas egresadas de estas escuelas pudieron enseñar tanto en las escuelas primarias como en las secundarias. A finales de 1887 el Congreso autorizó transformar la secundaria en normal para profesoras, la cual empezó a funcionar en febrero de 1890. La apertura de las escuelas normales para profesoras significó un gran avance para la educación femenina. Tuvo tanta demanda que en 1896 debió crearse las instituciones por falta de cupo. La preparación académica en la Escuela Normal de Maestros era sin duda excelente, con la falla generalizada en la educación superior porfiriana de haber sido demasiado extensa. A continuación, recordaremos unas fechas importantes que han marcado el rumbo de la historia. Cabe mencionar que no están en orden cronológico. El proyecto educativo de la Revolución Mexicana. En el año de 1917 necesidad del Congreso Constituyente de replantear el papel de la educación y de que esto a su vez, permitió cumplir con los objetivos emanados de la lucha revolucionaria. En 1810 inicia la lucha, el liberalismo como una organización fundada sobre bases legítimas. En 1821 dadas las raíces profundas y el prejuicio social alcanzado por la organización colonial, nuestro liberalismo no concluye su razón de ser con la independencia de este año. 1857 Congreso Constituyente, esta fue la primera gran experiencia parlamentaria que vivió la nación. En 1857 la Constitución representa el primer intento para sentir las bases de una verdadera separación entre el Estado y la igualdad. En 1876 la Ley Orgánica de Institución Pública expedida por Juárez, en ella se estableció en el DF para niños y niñas que exigía la población. En 1869 la ley fue refutada por la Ley Orgánica con la Construcción Pública para el DF promulgada el 15 de mayo de 1869. Donde los principios de gratitud y obligatoriedad quedaban establecidos. 1889 en San Luis Potosí se fundó el Club Liberal Arriaga. El artículo 3 de la Constitución mexicana hace mención. El Congreso Constituyente de 1917 de replantear el papel de la educación y de que esto permitiera cumplir los objetivos emanados de la lucha revolucionaria. El principio de obligatoriedad de la enseñanza por parte del Estado, principio que existía desde el siglo XIX. Artículo 3. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para ejercer y con qué requisitos se deben expedir. En el año de 1910 Porfirio Díaz renunció a su cargo y abandonó el país para exiliarse en Francia. Las elecciones presidenciales fueron ganadas por el mismo Madero. En ese mismo año Ricardo Flores Magón salió de la cárcel y pudo percatarse de la casi extinción del PLM. El 23 de septiembre de 1911 a través de un manifiesto se anunció que debía continuarse con la revolución y exhortó a luchar contra el capital y toda autoridad. El Partido Liberal lucha contra el despotismo reinante hoy en nuestra patria, y seguro como esta de triunfar al fin sobre la dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solamente ante el pueblo mexicano cuáles son los anhelos que se pone realizar cuando tenga la influencia que se pretende en la orientación de los derechos nacionales. Desde el momento que se consideran ilegales todas las reformas hechas a la Constitución de 57 por el gobierno de Porfirio Díaz, podría parecer innecesario declarar en el programa de la resolución del periodo presidencial. Porfirio Díaz era un mestizo oaxaqueño, había destacado en los ejércitos liberales que habían luchado contra los conservadores y la intervención francesa, pero luego se distanció de Benito Juárez y de sus liberales por sus aspiraciones a la presidencia. En los primeros meses de 1910 se creó el Partido Nacional Antirreelección. Este objetivo lo llevó a cabo a realizar 3 giras para promover la creación de clubes antirreeleccionistas, las que a su tiempo organizarían convenciones estatales en las que deberían nombrarse delegados ante la Convención Nacional. Si has llegado hasta el final de nuestro video no te olvides de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, estaremos subiendo nuevo contenido y de diferentes temas.
Gracias y hasta la próxima. Chao chao.